354 años, ¿no? Miren, y en realidad hay que reflexionar, ¿no? Miren, son un poco más, casi llegamos a la mitad de un milenio. Mm, Hay muchos desafíos que superar, hay muchos objetivos que lograr. Y esto se los comento porque ustedes van a ser, ustedes técnicamente ya son la siguiente generación que también va a estar liderando en todos los escenarios, ¿no? Al ser ustedes estudiantes que van para el área de ingenierías, van también a contribuir bastante, ¿no? A modo de anécdota, este, había una expresión que dice, por ejemplo, el abogado, para generar más renta, por ejemplo, muchas veces se alimenta de los problemas, ¿no? O sea, donde hay conflicto, el abogado obtiene sus beneficios. Igual, el médico cuando hay, por ejemplo, más personas enfermas es donde gana más, ¿no? Y generalmente el que gana por construir o edificar algo y por aportar, digamos, de otra forma a la sociedad es el ingeniero, ¿no? Él no se alimenta de la catástrofe, ¿no? Pero solamente es una frase, ¿no? No lo vamos a tomar tan personal. Y como les decía, ustedes son la siguiente generación que ya va a estar pues al frente de los proyectos, de infraestructura, de diseño y de muchas otras cosas, ¿no? Porque ustedes están aspirando pues a una vacante en las diferentes especialidades, en las diferentes eh, carreras que oferta también la Universidad Nacional del Altiplano, ¿ya? Bueno, entonces, rememorando, ¿no? Este aniversario, sigan adelante, chicos, sigan estudiando. Vamos a empezar con este tema. Miren, este tema en realidad es extenso, ¿no? En realidad creo que varios temas son muy extensos, porque técnicamente morfología es una especialidad, o sea, dentro de mi carrera, dentro de lo que es la carrera de lengua, solamente la morfología es todo un curso. Esto que vamos a hacer es todo un curso que se hace, por ejemplo, y también se vuelve toda una especialidad. ¿Ya? Es toda una especialidad. Lo mismo pasa con la filología, ¿no? Sobre todo quienes dominan bastante etimología y todo esto son los filólogos. Y la filología también es prácticamente no es una maestría, ¿no? Es, a nivel de maestría es prácticamente dos años de estudio. Y solamente para conocer a profundidad y además desarrollar investigación respecto a este campo. El material que estoy trayéndoles hoy día, en realidad ayer no he tenido mucho tiempo para elaborarlo, pero justo tenía algunos materiales de otros grupos bueno, está de manera sucinta lo que necesitamos saber. Porque como les digo, si viésemos a profundidad todo esto, es bastante, ¿no? Es bastante información, hay bastante que avanzar, ¿no? O sea, ni 2 horas nos alcanzaría. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar por la gramática, ¿no? Tenemos que la gramática viene del griego grama, letras y ticos tratado, ¿no? Fue considerada al principio como una disciplina normativa que enseñaba a escribir y pronunciar correctamente una lengua, las palabras o las palabras de una lengua. O sea, mire, hay una, hay una, este, hay una concepción en todas las ciencias, en todas las disciplinas, hay una concepción. Antiguamente, la gramática tradicional se centraba en eso, en decir que esto es correcto o esto es incorrecto. Pero hoy estamos en un mundo frente a una situación en la que ya no somos tan estructuralistas, sino ya lo vemos más a un nivel descriptivo, ¿no? O sea, ya que las personas usan el habla abiertamente. Entonces, no prescribimos, sino describimos, ¿no? ¿Ya? Eso hay que verlo. Antiguamente se prescribía, o sea, tal expresión es correcta, esto es incorrecto, y bueno. Pero como recordarán en algunas clases, yo menciono lo siguiente también, ¿no? A nivel de lenguaje es muy difícil decir que algo está bien o mal. Por eso mismo, o sea, cuando decimos que está bien o mal, estamos pensando más como dentro de la gramática prescriptiva. O sea, que estamos dando una serie de normas, leyes que regulan esto y ahí hablamos de correcto e incorrecto. Pero en la actualidad no se puede hablar de eso, ¿no? Estamos más
frente a una gramática más descriptiva. O sea, ¿cómo es que lo usan las personas? Y hay dos reinos, eso también yo le llamo reinos, ¿no? Hay dos planos, por ejemplo. ¿Cuáles son esos planos, profesor? Hay una cosa que es el plano escrito y hay otra que es el plano oral. Y lo que yo estoy mencionando es principalmente en el plano oral. Si si a alguno de ustedes se le antoja decir todes,
gramaticales. En castellano son 8 las categorías: sustantivo, verbo, pronombres, adjetivos, determinantes, adverbios, preposiciones y conjunciones. ¿Ya? Y ahora vamos a ver con más detenimiento esto, ¿no? Creo que un poco les mencioné un poco ya también de esto la semana pasada, y nosotros para estudiar algo, y esto también lo van a ver en la U, solemos categorizar, o sea, solemos encontrar las diferencias. O sea, categorizar es separar cada uno de los elementos de algo que tú estás estudiando, viendo sus diferencias y su relación que tienen con, bueno, en este caso, con las otras palabras. O sea, hay palabras que nosotros usamos para nombrar, por ejemplo, animales, seres o cosas o ideas abstractas. ¿Ya? Y a eso le llamamos sustantivo, y con eso abrimos esto de aquí, ¿no? Como les dije, este material me ha gustado bastante porque es muy sucinto y muy concreto, ¿no? Miren, las principales. El sustantivo, ¿no? ¿Por qué se distinguen? Nombran objetos, sean estos concretos o abstractos. Suelen presentar los accidentes de género y número. O sea, gato, gata, gatos, gatas. Esta variación es el accidente. Estos son los accidentes gramaticales, ¿no? Es que esa palabra puede estar en femenino, puede ser en plural, en singular, en masculino, ¿no? ¿Ya? Entonces, recordemos eso sobre el sustantivo. Ustedes recordarán que incluso dentro del sustantivo hay sustantivos concretos, hay sustantivos abstractos, ¿ya? Ahí tenemos diferentes categorías, pero no nos vamos a enfrascar en eso. Lo que necesitamos es esto. Básicamente sirven para nombrar objetos, sean concretos o abstractos. Mire, el sustantivo se relaciona con otras palabras, y por eso yo les suelo decir también que cuando tenemos problemas para reconocerlo, hay que tener atención, ¿no? Acá a la izquierda, esto que está con det es determinante, este es sustantivo y este es adjetivo. Generalmente, cuando uno tiene algunas dificultades para reconocerlo, es bueno tener diversas estrategias. Una de las que a mí me gusta, y la más sencilla, creo, es de que al artículo generalmente le acompaña un sustantivo. Eso cuando tenemos alguna dificultad. Y generalmente es un sustantivo, es un pronombre. Y ahí eso lo van a ver a medida que sigan estudiando y, bueno, a medida que sigan trabajando, ¿no? Ahora vamos con los adjetivos. Básicamente, ¿qué hace el adjetivo? Modifica a los sustantivos calificándolos. Es decir, un adjetivo presenta una cualidad de la idea nombrada por el sustantivo. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el gato negro. Ah, ya, este es un adjetivo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque está modificando, está dando una característica de este gato. ¿Ya? Y hay tipos también de adjetivos, pero vamos a ver esto de acuerdo a la necesidad, ¿no? Vamos a ver de acuerdo al cuadernillo, ¿no? Vamos a verlo de acuerdo a eso. Vemos otra característica del adjetivo, que es que solo se consideran como adjetivos en la medida en que aparezcan modificando a un sustantivo. Allá, ¿siempre tiene que acompañar al sustantivo? Sí. Ahora, suelen presentar accidentes de género y número. Al igual que el sustantivo, también sufre, ¿no?, a cambios. Por ejemplo, dice, ¿no? El gato negro es muy travieso. Si tú cambias a la gata, por ejemplo, tendrías que decir, ya no sería la gata negro, sino dirías la gata negra. Ah, ya, entonces, junto con el sustantivo, también va cambiando, ¿ya? Va cambiando. Ahora, hay casos en los que no, pero ya eso lo vamos a ver en un momento. Vamos con los determinantes. Miren, entonces estamos viendo sustantivo, adjetivo y determinante. ¿Qué es el determinante? Dice, ¿no? Modifica los sustantivos determinando alguna característica específica, como la proximidad del hablante, la posición, la cantidad. ¿Ya? Solo se consideran como determinantes en la medida en que aparezcan modificando a un sustantivo. Y suelen presentar accidentes de género y número, ¿no? Suelen presentar los accidentes de género y número. También tienen accidentes. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que miren, acá cuando decíamos, otra vez con el gato, cuando decíamos el gato negro, el sustantivo lo vuelvo plural, obviamente el determinante, que vendría a ser él, tendría que cambiar. Ya no puedo decir el gatos, tendría que decir los gatos negros. O sea, modifica todo. El sustantivo, cuando el sustantivo cambia, afecta al adjetivo y a los determinantes. ¿Y cuáles funcionan como determinantes? Aquí tienen, ¿no? A los artículos, el, a, los, las. A los artículos indeterminados, un, unos, unas. A los demostrativos, este, ese, aquel. Los posesivos, mi, tú, su, nuestro.
a los numerales 1, 2, décimo, medio y los indefinidos, poco, mucho, algún, demás. ¿Ya? Seguimos y ahora tenemos aquí a los verbos, ¿no? Que básicamente son los que nombran acciones y estados. ¿Ya? Acciones y estados. Siempre están conjugados y presentan los accidentes de persona, ¿no? Yo, tú, él, ¿no? O sea, básicamente puede ser conjugados en esas personas, ¿no? Yo juego, él juega, tú juegas, ¿no? Cambia. En número, también, ¿no? O sea, nosotros jugamos, ellos juegan en tiempo, en el pasado, presente y futuro, y en el modo que sería indicativo, subjuntivo, condicional e imperativo, ¿no? O sea, hay diferentes modos también de conjugar un verbo, ¿no? Es diferente, pues, dar una orden, establecer condiciones, ¿no? Y cuando decimos, miren los ejemplos que denotan acción, teníamos esto, ¿no? Bebíamos el agua de esa fuente. Ustedes trabajan demasiado. Ah, ya, trabajar es una acción, bebíamos una acción. Un estado. Juan está soñoliento. Ah, ya, está experimentando algo. Tú eres, ya, es también una variable y está señalando qué estado está teniendo. Está teniendo un estado de molestia, ¿no? De enojo, por eso está renegando, ¿no? Por eso dice, tú eres muy renegona. ¿Qué otros verbos conoces que anotan esta? Bueno, ahí tenemos vamos a tener una ampliación del verbo, sobre todo del verbo, porque es el que sí nos ha traído algunas preguntas adicionales en el cuadernillo y por eso más lo he ampliado. Luego tenemos a los adverbios, que son los que modifican verbos, adjetivos, determinantes y otros adverbios. No varían en género y número. Ah, ya, ¿qué es aquello? ¿Qué es el adverbio? Tenemos, como decíamos, ¿no? En una clase, tenemos diferentes adverbios, ¿no? Tenemos adverbios de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda, relativos, interrogativos. Ah, ya, indican un estado, ¿no? Básicamente indican un estado. Dice, ¿no? Lee despacio. Ah, ya te está indicando un adverbio de modo, ¿no? O también tenemos acá una señora muy alterada, ¿no? Ya tenemos ahí de cantidad, tenemos luego casi 1000, casi también. Llegó bastante tarde. Y bueno, también recordando un poco esto, sí yo les señalaba a mis estudiantes, en el que tengo un razonamiento verbal, que los adverbios casi no son muy usados en preguntas de RB, ¿no? Las categorías que más, por ejemplo, comparándolo con RB, lo que más nosotros le deberíamos prestar atención es sobre todo a los sustantivos, a los adjetivos y verbos, a reconocer bien esos tres. Ya porque los adverbios casi no aparecen. Bueno, y seguimos por acá, ¿no? Miren, tenemos, como acabamos de ver, los verbos siempre están conjugados. Sin embargo, también existen formas verbales no conjugadas, que denominaremos de la siguiente manera, ¿no? Los verboides, ¿no? En infinitivos, los participios, los gerutos, ¿no? Los infinitivos son los que terminan en ar, er, ir, ¿ya? O sea, los verbos infinitivos terminan en ar, er, ir, ¿ya? Vamos a comer, ¿no? Los participios son los que terminan en ado, ido, cho, to, so. Y los gerundios son los que son ando, endo, yendo, ¿no? ¿Ya? Caminando, ando, por ejemplo, son gerundios. Estas son una característica que tenemos de los verboides. Las formas no personales de los verbos también pueden hacer las veces de otras categorías gramaticales, ¿no? O sea, hay en ocasiones, como se menciona, en las que incluso un adjetivo también puede estar sustantivado, ¿no? Está cumpliendo esa función. Pero no nos vamos a centrar mucho en eso porque considero de que es muy profundo, ¿no? O sea, no nos va a ser de mucha utilidad. Salvo que ustedes se pongan a estudiar lengua, ¿no? Ahí sí es donde le podríamos dedicar mucho más tiempo. ¿Ya? Acá decíamos, ¿no? Oímos el tronar de los cañones a lo lejos, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, este verbo infinitivo está tomando la función de sustantivo. ¿Ya? Por eso les decía que es importante ver a la izquierda. ¿Ya? O sea, es importante ver qué cosa está a la izquierda. Si a la izquierda está el determinante, en este caso un artículo, lo más probable es que la palabra que está al costado sí sea un sustantivo, aunque sea un adjetivo sustantivado o un verbo que está haciendo la función de sustantivo en ese caso. ¿Ya? Dice, ¿no? El puñal encontrado tenía las huellas del acusado.
¿no? Acá, por ejemplo, el participio puede funcionar como un sustantivo o como un adjetivo. Acá, por ejemplo, ya no está haciendo esta función de sustantivo, más sí de adjetivo. ¿Por qué? Dice, mire, el puñal encontrado, acá puñal, a la izquierda, a la derecha de puñal, está generalmente siempre un modificador directo, ¿no? Lo está modificando directamente y por eso está asumiendo esa función. Tenemos también Félix camina meditando, el gerundio funcionar, puede funcionar como un adverbio. Bueno, y así. Así tenemos una serie de características. Tenemos otras categorías, que básicamente serían los pronombres, las preposiciones y las conjunciones. Dentro de los pronombres son los que reemplazan al sustantivo, ¿no? Y los más importantes, bueno, son yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, la, los, las, mi, me, ti, te, si, nos, conmigo, etc. También tenemos a los demostrativos, que son este, ese, aquel, a los posesivos, el mío, tuyo, suyo, nuestro, a los indefinidos, que son alguien, nadie, alguno, ninguno, nada, algo, uno de más, ambos, quien quiera, cualquiera, otro. Tenemos a los relativos, que quién, cuál, cuánto, a los interrogativos y exclamativos, que dice qué, quién, cuál, cuánto. ¿Ya? Ahí tenemos luego las preposiciones, que convierten a una palabra o frase en dependiente de una palabra anterior, ¿no? Es su función principal de la preposición. Por ejemplo, dice, ¿no? Tu casa de cuero, tu casaca de cuero, ¿no? Vamos a la playa. ¿Ya? Esta es la segunda parte que se está volviendo dependiente de la primera, porque si no, carecería también de sentido. Y eso se va a ver en el tema de las oraciones, ¿no? Ahorita también en el tema de las frases nominales y verbales también. Tenemos que las preposiciones son las siguientes, ¿no? Y recordarán esto: a, ante, bajo, contra, con, contra, de, desde, durante, en, entre, excepto, hacia, hasta, mediante, para, por, salvo, según, sí, sobre, tras. Estas son las preposiciones, ¿no? O sea, eso tenemos que tenerlo presente cuando tengamos que reconocerlo, ¿ya? Y luego tenemos a las conjunciones que básicamente enlazan las palabras o las frases. Y, ni, o bien, bien, pero, si no, que, porque, aunque, pues, sin embargo, no obstante, tenemos ahí varias, ¿no? Por ejemplo, tenemos el gato y el perro. Bueno, acá está haciendo esta función de conjunción, porque enlazan dos elementos. Señalan complementariedad, señalan causa-efecto, señalan adversación de ideas, tienen varias funciones, ¿no? Pero dentro de ellas es establecer una relación entre dos elementos, ¿no? Entre palabras o frases, ¿ya? Es diferente decir, saldré con, a ver, saldré con Juan y Mario. Por ejemplo, ahí señalan compañía. Pero dice, si tú dices, saldré con Juan, Juan, Alberto, con Juan o Alberto, allá está señalando otra, ¿no? Está señalando duda, pero de todas formas está uniendo dos elementos. Entonces, esa es la función principal de las conjunciones. Vamos a regresar nuevamente al verbo. A ver, acá todavía tenemos algo. Dice, ¿no? Nota, no debemos confundir los determinantes con pronombres homófonos. Observa que pese a los enunciados 1 y 2, hacen referencia a una misma entidad de la realidad, una jarra determinada. El análisis gramatical es distinto. Rompió la jarra y la rompió. Ah, ya. Y esto es lo que les decía, ¿no? Siempre les voy a repetir, creo esto. Siempre hay que chequear qué está a la izquierda y a la derecha. En este caso, cuando dice rompió, ahí tenemos el verbo, la jarra, y dice la jarra, este es un determinante. ¿Por qué? Porque está acompañando el sustantivo. Ahora, cuando dice la rompió, por ejemplo, ahí sí está teniendo un pronombre, porque al no haber sustantivo, la está haciendo la palabra de, bueno, está cumpliendo la función del sustantivo. Ella la rompió, dice, ¿no? Por eso también es que está asumiendo esa función, ¿ya? Ahora, las contracciones gramaticales, ¿no? Es la unión de una preposición y un determinante en la misma palabra. Cuando decimos a él, decimos al, y cuando decimos de él, decimos del, ¿no? Ya, vamos a regresar un ratito al verbo, porque va a ser necesario antes de pasar a lo que es, a las frases nominales y verbales, que en realidad es lo más sencillo, ¿sí? Es algo sencillo de trabajar.
¿Qué tal? Hasta aquí vamos claros, como les dije, este tema que es realmente extenso, lo estamos sintetizando de la manera más objetiva. Estamos categorizando un poco más el verbo porque me parece que es un poquito, una de las que un poquito más necesita siempre de ampliar la información, sobre todo porque tiene bastante, ¿no? Han visto de que, por ejemplo, es diferente hablar de un verbo y de hablar de un verboide, ¿no? Y ya tienen que para los verboides tienen ahí ya, sobre todo que fijarse en las terminaciones, ¿no? Eso, por favor. Vamos con el verbo y decimos, ¿no? La definición es que es la palabra gramatical variable, independiente y de inventario abierto que indica acción o estado. Básicamente indica acción o estado. ¿Ya? Por ejemplo, ahí ya tenemos lo que dice, esos jóvenes protestan por sus derechos, esos jóvenes son consecuentes, esos jóvenes realizan sus estudios a conciencia, esos jóvenes estudian con entusiasmo. Las primeras, por ejemplo, señalan qué cosa, protesta, es una acción, son, vendría a ser un estado, realizan estudios a conciencia y estudian. Ahí tenemos nuevamente, realizan que vendría a ser un estado y estudian que vendría a ser una acción. ¿Ya? Así lo vamos a tener presente, por favor, el tema del verbo. En su estructura, decimos, ¿no? Por sus características formales, el verbo presenta dos partes, ¿no? Su raíz y los morfemas flexivos. Por eso, ¿no? Estudiaba, estudiamos, bueno, acá tenemos lo que vendría a ser los infijos, los sufijos, cambia la significación, ¿no? Eso tenemos que tenerlo presente también. Ahora, esto es lo importante y esto es por eso que eh, amplié un poco más a este lado el tema del verbo, porque hay bastante. Dentro de su clasificación sintáctica, y recuerden esto, cuando hablamos de clasificación sintáctica, estamos hablando pues de la relación que tienen dos o más palabras o la relación que tienen las palabras dentro de una frase o una oración. O sea, quiere decir que hay más de dos palabras. Siempre que escuchen sintaxis, sintáctica, se relaciona con esto, ¿ya? Seguimos entonces, ¿no? Bien, entonces, según a la función que van a tener en una oración, van a tener, o sea, vamos a tener dos tipos de verbos. A los copulativos. Y básicamente, ¿qué es copulativo aquí? Se dice, ¿no? Son aquellos cuya función es de unir al núcleo del sujeto con una palabra significativa. Ellos requieren de la presencia obligatoria de un predicativo o atributo para expresar un sentido completo. Funcionan como nexos o enlaces. Palabras claves rápidamente. Cuando decimos que es un verbo copulativo es porque une, primero, y funciona como un nexo o un enlace. A ver, vamos a ver acá. Dice, el obrero es maltratado. ¿Ya? Acá tenemos el sujeto y acá tenemos el predicado. El nexo es el verbo es, que son variantes del verbo ser, estar también. Y tengamos también lo siguiente, está uniendo lo de la derecha con lo de la izquierda, ¿no? Básicamente el sujeto y el predicado. Sin esto no podríamos unirlo, ¿no? El obrero maltratado ya tendría otro significado. Acá tenemos, por ejemplo, dice, aquel alumno ha sido indisciplinado, ¿no? Ha sido, como les decía, es una variante del verbo ser. Y tenemos que está haciendo también de nexo. Mira, Sonia va a ser, ya, mira, va a ser, y es también todo el elemento que está funcionando en nexo. Ya, básicamente, tenemos a los verbos copulativos que van a ser parte de ser, estar, quedar, yacer, soler, parecer. Principalmente estos de aquí, ser, estar, yacer, soler, bueno, parecer. Pero las variantes que estamos viendo acá principalmente se están centrando aquí. Y generalmente también tenemos ese hábito de usar principalmente como verbo copulativo hacer y estar. ¿Está bien? Listo. Vamos, el tiempo apremia, ¿no? Y luego tenemos a los predicativos, ¿no? Que son todos los demás verbos que por tener sobre todo significación real, plana, no reclaman la presencia obligatoria del predicativo o atributo.
funciona como núcleo del predicado. Esa es otra característica principal. Cuando tú dices el obrero es como que te deja una duda, ¿no? O sea, por sí solo no tiene significado también. El alumno ha sido, ya miren, necesitas algo más, ¿no? Por eso es que son copulativos, requieren obligatoriamente de algo para precisar la idea. Cuando dice Sonia va a ser ingeniera, y de la misma forma, Sonia va a ser, necesita algo que le dé mayor precisión. Mientras que predicativos, básicamente ya tienen, al tener un significado propio, no nos dejan esa duda, ¿no? Por ejemplo, dice, ellos cantan una triste canción. Si solamente dejamos así, ellos cantan, bueno, tú ya entiendes, ¿no? O sea, realmente que, bueno, básicamente están cantando, no sabemos qué canción, qué ritmo, ni nada, ¿ya? Pero simplemente al tener esta palabra, el verbo cantar, un significado en el diccionario, por ejemplo, ya se volvió un verbo no copulativo. Y dentro de esto, a ver, dentro de esto, voy a tomar un poco de agua. Oh, no, no tengo agua acá. Tengo un poco de gases. Mi garganta se está secando. A ver, un minuto, por favor. Wow. No soy muy amante de la gaseosa, pero de vez en cuando me antoja un poco. Y para refrescar la garganta sirve bastante. ¿Qué tal, chicos? Miren, eh, hasta acá, miren, podemos decir lo siguiente, ¿no? Miren, que hemos visto la gramática, hemos visto de que había una gramática prescriptiva antiguamente, hoy en día estamos más frente a una gramática descriptiva, más que una prescriptiva, que existen planos en las que usamos el lenguaje, básicamente, si decimos a ver, el lenguaje oral es el que casi no es normado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros lo usa de acuerdo a sus conocimientos, a su experiencia, a sus ideas también, ¿no? Ciertamente, ¿no? Y bueno, luego tenemos que hay unas categorías, hay una clasificación de las palabras, que básicamente son sustantivo, adjetivo, los determinantes, los verbos, ¿ya? Ahí tenemos luego otras categorías. Y estamos viendo ahora que los verbos, por ejemplo, se van a dividir en verbos copulativos, no copulativos. Copulativos porque une y los no copulativos porque no requieren, o bueno, también tienen significado. Por sí solos podemos encontrarlo. Los copulativos principalmente se centran en usar los verbos ser, estar, por ejemplo, y requieren de información adicional para precisarlo, ¿ya? Ya que no tienen significado por sí solos, ¿no? Necesitan de algo más. Seguimos ahora, ¿no? Estábamos en las clases. Miren, tenemos verbos que son transitivos. ¿Qué significa? Cuando la acción verbal realizada por el sujeto recae sobre un objeto o ser. Allá hay una acción que va a recaer sobre algo, ¿no? El cual cumplirá la acción de objeto directo. Por lo tanto, ese verbo necesita de un objeto directo. Nuestro pueblo quiere el progreso, ¿ya? Ahí va, miren. ¿Qué es lo que quiere? Ya es el progreso, básicamente. Este verbo, por ejemplo, está invitando de que hay algo más, ¿no? Hay algo más. O sea, la acción de querer recae en el progreso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se quiere, no? Nuestro pueblo quiere el progreso, nuestro pueblo quiere dinero, nuestro pueblo quiere salud. Ya. O sea, esa acción del verbo, en este caso, querer, recae sobre algo. No siempre va a ser progreso, como digo. Quizás el pueblo quiera educación, salud, quiera dineros, más dineros, ¿no? Esos hombres labran la tierra. Labrar, por ejemplo, es el verbo que también está recayendo sobre tierra. O sea, ¿qué es lo que vas a labrar? El niño patea la pelota, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, y esto también lo vamos a ampliar un poco ya en las frases verbales, patear está cumpliendo esa función, está cayendo ¿en dónde? Sobre la pelota. A ver, y viéndolo con otras clases, como por ejemplo los intransitivos,
que decimos que son cuando la acción no recae en ningún objeto. ¿Ya? El sujeto solo realiza la acción y por lo tanto carece de objeto directo, ¿no? Ah, ya, mire. A ver, dice, ¿no? María estudia en la sala. Tenemos que el verbo estudiar no está cayendo en un lugar, no está recayendo sobre algo, ¿no? En este caso está sucediendo en un lugar. Y ahí es donde reconocemos, ¿no? Al complemento circunstancial, ¿no? Vamos allá. Dice, la acción es realizada por Marina, ¿no? Ya, Marina está realizando esa acción, pero no transita a ninguna cosa o ser. O sea, no está pasando así. O sea, esa acción de estudiar no está recayendo en otra, sino está sucediendo en un lugar. Por eso les decía, es un complemento circunstancial, por ejemplo, ¿no? A ver, dice, algunos niños trabajan por necesidad y el herido llegó demasiado tarde al hospital. El verbo llegar está recayendo en realidad también en un lugar y el verbo trabajar no está cayendo en un lugar, sino también está sucediendo por un modo, ¿no? O sea, ¿por qué uno necesita trabajar? Por necesidad. Es la diferencia entre esto y esto, ¿no? Y mientras en otro lado es sujeto directo, aquí es complemento circunstancial. Luego tenemos lo siguiente, ¿no? A ver, tenemos también a los reflexivos. Cuando la acción retorna a la persona que la ejecuta, estos verbos llevan necesariamente un pronombre personal, ¿no? Métese, que funciona como objeto directo. Josefina se mira en el espejo, ¿no? Allá Josefina se mira, y acá está recayendo, ¿no? ¿Dónde? A ver, ¿quién se está? ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Mira acá, si seguimos las flechitas, dice, este es el verbo, y dice lo siguiente, ¿no? Josefina se mira. Allá, al decir se mira, está, está volviendo a, a la persona que está ejecutando esta acción, ¿no? O sea, en este caso es a sí mismo. Yo me afeito a sí mismo. Tú te acaricias a sí mismo. Él se baña a sí mismo. Yo me amo, por ejemplo, ¿no? O yo puedo decir, yo me quiero, yo sé, recuerdo, esta campaña fue antigua, ¿no? Yo sé cuidar mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Esa de, ya fue una campaña para frenar, creo, el acoso infantil hace muchos años atrás, ¿no? La de yo sé cuidar mi cuerpo. No sé si alguien la escuchó. Bien bacán era la publicidad. Ya, miren, entonces hasta el momento tenemos a los, dentro de estas clases de verbos, también tenemos a los transitivos, intransitivos, reflexivos, tenemos a los recíprocos, y como dice, ¿no? Cuando la acción es intercambiada por los sujetos que se realizan, el sujeto siempre está en plural, y se construyen apoyados por los pronombres nos, oses, ¿no? Tú y yo nos amamos. Ah, ya. Acá te han dado algo puntual. Para reconocer a los recíprocos hay que ver esto, ¿no? No oses. Igual acá pasa. Tienes metes que te ayudan a señalar que son verbos reflexivos. Eso nada más hay que ver. Tú y yo nos amamos. Ah, ya, quiere decir que es mutuo, ¿no? La reciprocidad básicamente es mutuo. Dice, ellos se miran, ¿no? Ya, cuando dice se miran, por ejemplo, también es que la acción está sucediendo entre ambos sujetos. Se quiere decir que es recíproco también. Y así luego tenemos a los cuasirreflejos, que son cuando el nombre se repite a la persona del sujeto de manera reiterada. Se usa para dar énfasis a la expresión, la acción no regresa al sujeto que la realiza. Yo me marcharé de aquí, tú te fuiste con él, ¿no? Bueno, acá tenemos sobre todo estas, mete igual senos. Ellos se despertaron, nosotros nos dormiremos muy tarde. Luego tenemos a los impersonales, que es aquel verbo que carece de sujeto y no se le conoce, ¿no? No se le conoce. A ver, dice, garúa muy fino en la noche. Acá, por ejemplo, cuando te dice carece de sujeto, y creo que hay un par de preguntas de esto. Cuando dice garúa muy fino en la noche, ¿quién es el sujeto? O sea, ¿quién está haciendo garuar? ¿El cielo? No se puede determinar, ¿no? Hizo excesivo calor, ¿no? No se puede determinar qué es lo que está provocando ese excesivo calor, ¿no? Se vende libros usados, lo mismo con el verbo ser.
y es muy tarde, o sea, son frases que ya no tienen sujeto, ¿no? O sea, simplemente no hay ese sujeto tácito o omitido. No se sabe, ¿no? No se sabe, por eso dice, no se le conoce. Bueno, listo, hasta acá. Gran parte de lo que es las categorías gramaticales, principalmente el verbo. Algo rapidísimo, miren. Hay algo que son la frase nominal y existe algo que se llama la frase verbal, ¿ya? Acá hay frase nominal y frase verbal. No lo vamos a hacer insufrible. Vamos a ponerlo de manera sencilla, ¿no? Miren, básicamente, en esencia, miren, ya lejos de toda esta teoría, las frases nominales eh, básicamente no tienen verbo principal, ¿ya? Y como dice acá, miren, los sustantivos generalmente aparecen acompañados de forma que se llaman frases nominales. Con el verbo sucede algo similar y da lugar a frases verbales. La frase nominal es toda aquella construcción cuyo núcleo es un sustantivo o un pronombre. Puede haber frases nominales de un solo elemento, el núcleo. O sea, ya Amelia, ella, ya. Esto es una frase nominal. Otra característica que sirve para ortografía. Por eso, cuando ustedes ven alternativas planteadas, no tienen un punto final. O van a ver que en algunos casos hay oraciones que no tienen punto final. ¿Por qué? Porque por regla general también las frases nominales no requieren punto. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Otra, dice, el núcleo puede estar acompañado de los modificadores, ¿no? Los cuales clasificaremos en dos grupos, ¿no? Modificador directo e indirecto. Los primeros se vinculan directamente con el núcleo, concuerdan con este género y número, y los otros se relacionan con el núcleo a través de una preposición. Ya está. A ver, profesor, de manera más sencilla, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Por ejemplo, tenemos esta frase y frase. La primera frase dice, ¿no? Los patines nuevos de Gerardo. La segunda frase dice, la pequeña simpática planta carnívora de mi mamá. En ninguna de estas dos ustedes están encontrando un verbo. ¿Por qué? Porque en esta frase nominal lo que está pasando es que solamente contiene un sustantivo. Ahora, profe, pero ¿qué es un poquito eso de los modificadores directo, indirecto? Que nunca lo he entendido muy bien. O sea, ¿qué quiere decir? Que a este núcleo, como decimos que el sustantivo es el núcleo, eh, a la derecha a veces tenemos adjetivos, ¿no? Y también por eso le digo que se llama modificador directo. O sea, eso es ya dentro de análisis de gramatical, morfológico también, ¿no? O morfosintáctico incluso. Y luego, ¿no? Tenemos entonces lo siguiente. ¿Cómo los reconoces? Ah, porque miren, dice acá lo siguiente. Los primeros se vinculan directamente. Ah, ya. No hay ningún otro elemento. Por eso se le llama modificador directo y lo van a encontrar como MD. Y cuando hay este elemento de Gerardo, por ejemplo, y ustedes dirán, profe, pero acá también hay un sustantivo. Ah, ya, pero de quien se está hablando de los patines. ¿Ya? Eso también hay que distinguirlo. Cuando ya hay otro sustantivo más y está acompañado de una preposición, a eso se le llama modificador indirecto. ¿Ya? Es porque hay otro elemento, ¿no? Hay un elemento, le podríamos decir, de enlace, hay un elemento entre patines, por ejemplo. Si nosotros quitamos de esta ecuación a nuevos, y digo, los patines de Gerardo, por ejemplo, vendría a ser, tendríamos, ya no tendríamos modificador directo, o sea, simplemente sería indirecto también, por más que esté acá, a la izquierda. ¿Ya? O sea, no siempre porque está otro modificador va a ser necesariamente el otro indirecto. Vamos con esto. Lo mismo pasa en la frase número 2. Ya, a ver, miren. Y en ninguna, como dije, están viendo los otros elementos, ¿no? Como es el verbo principalmente. Dice, ¿qué elementos pueden ser modificadores directos? ¿Qué elementos concuerdan en género y número de los sustantivos? O sea, básicamente los determinantes y adjetivos. Eh, Recuerden, por favor, los determinantes estaban los artículos, ¿no? Teníamos ahí bastantes. Y esto, como les digo, también se lo voy a compartir, repasarlo un poquito, para que puedan afrontar las preguntas que vienen en el examen de admisión. Y dice también, ¿qué elementos pueden ser modificadores indirectos? O sea, cualquier frase nominal antecedida por una preposición o una contracción gramatical. Recuerden las contracciones al o del también.
¿ya? Cualquiera de esas. Y así queda esta parte de aquí, eh, para que ustedes también puedan revisarlo. Y la frase verbal, ya, profe, a ver, ya queda claro lo de la frase nominal, vamos a la frase verbal. Decimos que la frase verbal es toda aquella construcción cuyo núcleo es un verbo. ¿Ya? La frase verbal es toda aquella construcción cuyo núcleo es un verbo. Este tipo de frase puede estar compuesto solo por el núcleo, que básicamente sería el verbo, o también por este acompañado de otros elementos, llamados de manera general complementos verbales. Se mató a una mosca o le regala una flor a Mafalda. Acá van a entender también los esto, ¿no? Miren, dado que un verbo conjugado, núcleo de la frase verbal, tiene persona gramatical. Normalmente para cada frase verbal hay una frase nominal que funciona como sujeto. A esta se suma la frase nominal con función de sujeto y frase verbal con función de predicado. Todo eso, toda esa teoría para señalar de que básicamente las frases nominales las conocimos desde la primaria, desde la secundaria, como sujeto y predicado. Pero como a nosotros nos encanta complicarnos, sobre todo en las disciplinas, para análisis y para usar términos más técnicos, se le llama frase verbal. Entonces, ya saben lo siguiente. En una oración tenemos a la frase nominal, que básicamente es el sujeto, y la frase verbal es el predicado. ¿Ya? Acá tenemos unas oraciones. Dice, ¿no? Ellos caminan, Mafalda mató una mosca. Mafalda, por ejemplo, sería la frase nominal y mató una mosca sería la frase verbal. Ellos caminan. Y como decía, ¿no? Miren, en la primera parte, en ambos casos puede ser solo una palabra. Y en este caso, dos palabras están volviéndose una oración. ¿Ya? Y bueno, esto es también lo que les decía, ¿no? Miren, ¿por qué acá lleva punto final? Porque esto ya no es una frase nominal, es una frase verbal. Cuando tú dices ellos caminan, se está entendiendo que esto es la frase verbal, la frase nominal. Este es el sujeto y este es el predicado. Entonces, recuerden siempre, para que sea una oración, debemos de tener un verbo, sujeto y predicado. ¿Ya? Y hasta ahí se está dando cuenta que a veces cuando el profesor de comunicación te pedía, elabore 5 oraciones con la palabra tal, en ocasiones no hacíamos oraciones, sino hacíamos frases, ¿ya? En ocasiones pasaba eso. Felipe le regaló esa flor a Mafalda. Y bueno, así llamamos oración, acá también, bueno, se amplía, ¿no? Así llamamos oración a la unidad mínima de contenido completo independiente, compuesta por frase nominal y frase verbal. Bueno, lo que les he explicado básicamente, ¿no? Y acá, ¿no? En los siguientes gráficos observemos las relaciones entre el verbo, el sujeto y los complementos verbales. Ya, miren. Mafalda pateó la silla en su casa, ¿no? Uno, dos, y un circunstancia, ¿no? Este es el verbo patear, que básicamente también no, tiene significado por sí solo. Y tenemos alguien que ejecuta la acción, que vendría a ser el sujeto. Mafalda en este caso es quien lo va a patear. La acción va a recaer sobre una silla y esto está sucediendo en un lugar. Es lo que se le llama, miren, hasta aquí quizás alguno veía, profe, pero le he escuchado hablar de complemento circunstancial, adverbios también, y tienen diferentes categorías, sí. Por eso les decía que en realidad no es bueno complicarnos mucho. Y mejor, tampoco las preguntas se centran en hacer análisis. Solamente lo estamos explicando para que lo conozcan. ¿Ya? No hay preguntas que sean así de análisis, ¿no? Y lo mismo pasa acá. Felipe regaló esa flor a Mafalda ayer. Pero miren, el verbo básicamente está siendo ejecutado por alguien, en este caso Felipe. Regaló esa flor, ¿ya? O sea, es el elemento, lo que se va a regalar o lo que está regalando. Hay un receptor, quien está recibiendo, y hay un momento, esto está sucediendo, ya no nos indica un lugar, ¿no? Sino nos está señalando tiempo. Acá nos enseña en su casa, en el parque, todos esos señalan del lugar. Cuando yo digo ayer, o anteayer, a las 2, a las 4, etcétera, señalan tiempo.
¿Ya? Y así mis estimados estudiantes, ¿no? Hasta ahí vamos a hacerlo para pasar al cuadernillo. Ustedes lo pueden seguir repasando este material para que puedan, pues, estudiar un poco más. Ya recuerden siempre que a veces se determina sobre también quién lee más, quién practica más, quién sabe un poquito más de algo, ¿no? Quién amplía un poco más la información. A manera de anécdota, les cuento también que me pasó una vez, ¿no? Me pasó una vez algo interesante. Cuando yo estudiaba, para también justamente la temporada de preuniversitario, eh, había una pregunta muy sencilla, o sea, yo creo que nadie piensa en lo siguiente, ¿no? O sea, me puedo dar el lujo de desperdiciar alguna pregunta, o sea, así sea 10 puntos, cuando uno está compitiendo, es igual que el atletismo, ¿no? No hay dos primeros lugares, ¿no? O sea, cuando corren, por ejemplo, siempre hay una milésima de segundo que determina entre el primer y segundo lugar. Y incluso en las carreras, ahora que están pasando los caminos del Inca, por ejemplo, a las grabaciones, ¿quién pasó por la meta primero? No pasan dos al mismo tiempo, ¿no? Sino, ¿quién pasó primero? Y al ser una competición, igual, ¿no? No creo que alguien se dé el lujo de decir, no, hay cositas que no va a responder. Entonces, hay cosas en las que podemos ganar puntos fácilmente, ¿no? Para terminar esta idea, recuerdo de que estudiando justo el tema de psicología, hay un tema sencillo, ¿ya? Que es calcular la edad mental y la edad psicológica. Es una formulita, es una división, sumas, así sencillísima. Y yo recuerdo que estaba leyendo justamente los libros, como somos de sociales, estaba leyendo justo a Duni y, y obvié esa parte. Y, oh sorpresa, llega una pregunta en el examen, justo de lo que he obviado. O sea, una pregunta que me regalaba cuando en ese entonces creo que era poco más de 80 puntos, ¿no? Para sociales es más alto. Para ingenierías creo que vale 20 puntos, creo. Pero de todas maneras son puntazos de oro. Ok, así que ya saben, nunca se den esa libertad. Siempre debemos de estudiar todo, lean de todo. Uno, de verdad, uno a veces no sabe qué puede venir. O sea, puede venir una pregunta así que sea tranca, pues, o que sea muy sencilla y que te regale algunos puntos. ¿Ya? Vamos allá. A ver, ya saben, ustedes también tienen que intentarlo, no siempre esperen a que yo lo resuelva, ¿ya? Así que inténtenlo ustedes también, ¿ya? Inténtenlo. Vamos chicos, vamos para acá. Un poquito de agua, un minuto. Que no quiero hacerle propaganda a la bebida. Ustedes pensarán que está tomando el profe, no está tomando Inca-Cola. Un poquito nada más para refrescar la garganta. Ya, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hasta acá, chicos. Espero no haber profundizado mucho. Como les dije, este es un tema amplísimo. Estoy en la Facultad de Letras. Es todo un curso. O sea, es todo un semestre. Y nosotros prácticamente lo estamos viendo en una hora, ¿no? Y es bastante. Más los ejercicios, un montón. ¿Ya? Pero lo que nosotros necesitábamos era esa información para acertar o responder correctamente las preguntas que vienen, ¿no? A ver, pero vamos a ver qué tal nos va. ¿Ya? ¿Qué tal nos va? Dice lo siguiente. Una definición apropiada para los determinantes sería, ¿cuál sería, no? Palabra que da idea de educación, posesión, que depende del sustantivo al cual actualiza, palabra independiente que designa personas, animales, cosas reales o imaginarias, palabra invariable, es decir, que no presenta cambios en cual género y número, palabra que reemplaza al sustantivo y a su significado de tipo personal, eh, y significado de tipo ocasional, ¿no? Palabra que denota cualidades, propiedades o ámbito al que pertenece el sustantivo, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué marcarían? A ver,
determinantes, ¿no? Miren, básicamente sería así, ¿no? Palabra que da idea de ubicación, posesión, etcétera, que depende del sustantivo al cual actualiza. ¿Ya? Muy bien, seguimos. ¿Qué tipos de determinantes se encuentran en el siguiente enunciado? En nombre de la democracia, utilice ese poder actuando inmediatamente. Ah, ya, acá, por ejemplo, sí tienes que ir reconociendo, ¿no? ¿Ya? Tenemos que ir reconociendo. Pero, ¿qué hay básicamente? ¿Qué determinantes? Por ejemplo, dice, en nombre de la democracia, utilicemos ese poder actuando inmediatamente. Acá, por ejemplo, ¿no? La democracia, básicamente tenemos, a ver, eh, acá, ¿no? En nombre de la democracia, utilicemos ese poder actuando y ya está. Acá está bien. Ya tenemos una preposición y tenemos ahí también un artículo. Bueno, en estos dos casos, las categorías a las que pertenecen estas palabritas vendrían a ser artículos y un pronombre demostrativo, ¿no? Tenemos una preposición, un artículo, pero bueno, no tenemos más acá, ¿no? Eh, claro, sobre todo la artículo y un demostrativo. Vamos a ir subrayando en los casos que requiera, ¿ya? Dice, señale la relación incorrecta teniendo en cuenta los tipos de sustantivos según la formación del género. ¿Ya? Epiceno, avispa. Heterónimo, madrina. De dos terminaciones, actriz. Ambiguo, interrogante. Homónimo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, homónimo mar. eh, tenemos lo siguiente, ¿no? A ver, dice, ¿no? Señale la relación incorrecta teniendo en cuenta los tipos de sustantivos, según la formación del género. Cuando decimos mar, ¿ya? Vendría a ser más un tema de homonimia o un tema de polisemia también, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver qué están por ahí. A ver, ¿dónde estamos? Ya, a ver, tenemos epiceno, avispa, heterónimo, madrina, de dos terminaciones, actriz, ambiguo, interrogante, homónimo mar. Homónimo mar. Dice, señale el sustantivo que se ha pluralizado de manera incorrecta. Ah, y acá hay algo interesante. Esto es lo que partíamos de la expresión inicial, cuando decíamos, una palabra se prescribe, o sea, hay formas incorrectas. O sea, por ejemplo, decimos las tesis, los panties, los robots, los coñacs, los bueyes. O sea, abiertamente una persona podría decir estas expresiones, no hay problema. Pero vendría algo que es lo formal. Si tú lo dices de forma oral, no hay tanto, vamos a decir, eh, no habría tanto inconveniente. Sin embargo, hay una que no está bien pluralizada. ¿Por qué? Porque primero esa palabra no viene del español. Y bueno, sí, se están dando cuenta de esto. A ver, las tesis están bien. Pero ustedes tienen lo siguiente. Panties viene también del inglés. Robots no es español. Coñac tampoco es del español. Y bueyes. La palabra buey, bueno, esa sí está. Pero dentro de estas, hay una de que no corresponde. Esta terminación robots sí está bien, coñacs también y bueyes también. Acá, por ejemplo, lo correcto no es panties, sino es las panties, ¿no? Sobre todo, así sería. Panties. Ese sería el plural correcto. ¿Ya? Ese sería el plural correcto de esa expresión, ¿no? Eh, Otra forma también de pluralizar esto sería las pantimedias. Por ejemplo, ahí es lo que ya te ayuda a pluralizar mejor.
¿ya? Ahora, seguimos. Estamos avanzando, por supuesto. Ya está. Dice, relacione ambas columnas, ¿ya? Tenemos, a ver, sustantivos concretos, tenemos sustantivos abstractos y colectivos. Solo tenemos tres. A ver, y rapidísimo, miren. Empecemos por el abstracto. Recuerden que los concretos son aquellos que se pueden ver, tocar. eh, los abstractos vendrían a ser aquellos que no podemos, no sabemos su tamaño, forma, y los colectivos implican que hay más elementos dentro. ¿Cuál sería aquí un sustantivo abstracto? Y acá algunos me dirán, pero profe, yo sé que la felicidad es abstracta, pero la sirena existe. No, la sirena no es abstracta. ¿Qué dicen ustedes? A ver, básicamente siempre tienes que guiarte por lo que conoces también, ¿no? Y por lo que te hace más fácil. Tú dices, lo abstracto vendría a ser más la felicidad, ¿ya? 2 con B. Entonces tú buscas acá, ¿no? Solo podría ser la A, podría ser la C, podría ser solo estas dos, porque son la única que tiene esto. Ahora, ciñete por lo colectivo. Lo colectivo, por ejemplo, es una orquesta. Ahí hay más. Una orquesta está conformada por todo un grupo, ¿no? Una banda musical, hay un grupo. Entonces, 3 sería A. Y la única que yo tengo aquí en este caso es esta, ¿no? Esto es una pregunta sencilla. Yo estimo que les va a venir lo siguiente, ¿no? En un examen les va a venir así, o sea, cosas sencillas nada más para reconocer. No va a venir algo muy complejo, ¿ya? Seguimos y dice, ¿no? Explique por qué se ha cambiado el género del artículo en el siguiente enunciado, ¿no? El agua, ¿no? Dice, mire, el agua de manantial nos rejuvenece. Por el agua de manantial nos rejuvenece. Y ustedes dirán lo siguiente también. Profe, hay una duda también que siempre he tenido. Hay personas que usan la expresión el calor está terrible y hay quienes usan la expresión la calor está terrible. Pero ¿cuál está bien? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuáles usan? ¿La calor o el calor? ¿No? Y eso es interesante, porque el calor no tiene género, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que hay? ¿Por qué usamos una u otra, no? Esto más o menos parece que viene por aquí, ¿ya? Dice, ¿no? Explique por qué ha cambiado el género del artículo en el siguiente enunciado, ¿ya? Pero vamos allá. Dice, porque es una excepción a la regla, ya que se produce cacofonía, ¿ya? Porque es necesario para que exista adecuación, porque se produce solecismo, porque el artículo no necesariamente concuerda con el sustantivo, porque no existe cacofonía. Ya. Ustedes van a ver esto también en el razonamiento verbal, y a veces para evitar cacofonía es que usamos otro artículo. En vez de decir la águila o decimos el águila, para evitar algo, ¿ya? Para evitar la cacofonía. ¿Y qué es la coincidencia? En este caso, por las terminaciones, ¿no? A. Entonces, para evitar eso, hemos usado el artículo el, ¿ya? Ese es el caso principal. Y ahora, profe, con lo que viene de el calor o la calor, por ejemplo, no se produce eso. Ya. Hay otra excepción que también se menciona y se dice que en realidad, al no tener género y básicamente esas expresiones, el o la, se utilizan por los regionalismos. ¿Ya? O sea, hay regiones en las que sí usan esa expresión, la calor, y hay otros lugares en los que usan el calor. O sea, se pueden usar ambos, ¿no? Al no tener cacofonía, por ejemplo, y, y al no tener género, básicamente se pueden usar ambas, ¿no? Eso, por favor. Seguimos. Determine qué alternativa es un ejemplo de adjetivo epíteto. Su máquina, acá nos pone. Esto recordémoslo de lo siguiente.
El epíteto es algo, es un recurso que se usa en la literatura, ¿ya? Y lo van a recordar porque da una característica no novedosa, incluso podríamos decir que es una redundancia, repite información que ya es obvia, ¿ya? Del sustantivo del cual se está hablando. Ya miren, por ejemplo, cuando yo digo la roja sangre que brotaba de mis venas, ¿ya? O sea, la sangre no es azul, al menos de nosotros, porque sí hay colores de sangre, ¿no? Hay azul, verde, ¿no? Pero eso ya es en los moluscos, es en otro tipo de invertebrados. Pero no nos vamos no nos vamos a matar con esas definiciones. Simplemente recuerden entonces, el epíteto es cuando da una característica que ya se mencionó, que ya es obvia. La sangre roja que corre por mis venas, por ejemplo, sería ya obvio. La, la noche o la noche oscura, por ejemplo, ¿no? Ya también se repite algo. Y veamos ahora las alternativas, en base a lo que he dicho. Príncipe azul. Pueden haber príncipes. Bueno, es una expresión que se usa, pero no es una característica obvia, ¿no? Nieve blanca. Esta blanca, la nieve no es negra, ¿no? La nieve no es de color café, no es de otro color, por lo tanto, está dando una característica obvia. Mesa grande. No siempre es una mesa grande, pueden haber mesas pequeñas, y además no es una característica obvia. Niño astuto. Ah, ya, por ejemplo, no, todos los niños son astutos, no. Por lo tanto, tampoco no es una característica obvia. Y día hermoso. Ah, ya, una característica del día, bueno, es que no siempre va a ser hermoso, ¿no? O sea, hay días que son lluviosos, etcétera. Tenemos una variedad. La que está repitiendo una característica obvia es esta, ¿no? Nieve blanca. Ya. Ah, miren qué bacán. Acá viene uno que nos da contexto. Y dice, los adjetivos invariables son aquellos que no presentan flexión de género ni número. Señale un ejemplo. Ya te está diciendo esto, miren. Adjetivos que no presentan flexión de género ni número. Ah, ya, que no lo puedo, no lo puedo tener en masculino, en femenino, y tampoco lo puedo tener en singular y plural. No lo puedo cambiar, no cambia, no cambia. A ver, vamos allá, vamos viendo los ejemplos. Grande. Por ejemplo, yo puedo decir el carro grande o los niños grandes. Tiene terminación, se puede cambiar en plural. Honesto. Tú puedes decir honesto a una persona, por ejemplo, si quieres ser más específico, a una señorita le dices, ella es muy honesta. Ah, entonces va cambiando. O podemos decir, todo el grupo de ingenierías son personas honestas, trabajadores. Entonces cambia. Serena. Ah, ya. La niña serena, el niño sereno. ¿Qué quiere decir? Que está calmado, tranquilo. ¿Ya? Todo ese grupo también son muy serenos. Ah, ya, entonces cambia. Gratis y feliz. Ah, ya, miren. Eh, a ver, si yo digo, eh, yo puedo decir gratises, yo puedo decir felices, sí, por ejemplo, ¿no? Felices, sí, gratises, no. Gratis lo puedo cambiar a masculino femenino tampoco, ¿no? En el caso de feliz, no, tampoco se puede, pero sí se puede en número. O sea, ¿qué quiere decir singular plural? Por lo tanto, por eso es en este caso gratis, ¿ya? Porque siempre tiene que tener alguna. Feliz, por ejemplo, por eso dije, puede ser felices. Ya, listo. Dice, ¿no? Identifica la oración que debe eliminarse debido a que presenta un verbo intransitivo. Bueno, hemos visto bastante este tema, por eso hemos ampliado un poquito más. Hay bastantes preguntas de esta naturaleza, ¿ya? Recuerden que hay los transitivos y los intransitivos, son en los que no recae una acción. Y ahorita vamos a ver todas las oraciones. Identifique la oración que debe eliminarse debido a que no presenta un verbo intransitivo, ¿no? Javier cenará temprano. A ver, lo primero que yo haría, por ejemplo, ¿qué es? Reconoces los verbos, ¿no? A ver, Javier cenará temprano con su novia. El verbo es cenar, ¿no? Hoy con su novia, ¿no? Micaela compra chocolates para su Abelita.
Juancito reciclará cartón este año. Entonces, vamos a ver, a ver. El chofer prestó servicio especial para el funcionario. El chofer prestó, de prestar. Carlos busca un juguete para su hijo. Buscar. Ah, ya. ¿Cuál es, profe, entonces, ese verbo intransitivo, no? A ver, profe, no. A ver. ¿Dónde están? Ya. Recuerden lo siguiente, ¿no? Los intransitivos, dice, ¿no? Son aquellos que la acción no recae en ningún objeto. El sujeto solo realiza la acción, ¿ya? O sea, el sujeto solo está realizando una acción en algún lugar, ¿no? No está cayendo, a ver, en un objeto. A ver, dice, Juan cenará temprano hoy con su novia. Acá hay compañía. Y acá, a ver, miren, ¿qué más me va a ayudar a mí para identificar algo más aquí, ¿no? Micaela compra chocolates para su abuelita. Esta acción de comprar está recayendo, por ejemplo, en la abuelita. Juancito reciclará cartón este año. Uy, acá hay un problema, creo que estoy confundido entre A y C. Ya. La acción de reciclar, por ejemplo, está sucediendo debido a que presenta, a ver, significa la oración que debe eliminar debido a que presenta un verbo intransitivo. ¿Ya? Y el chofer prestó servicio especial para funcionarios. Un juguete para su niño. Acá, por ejemplo, está recayendo. Este verbo está recayendo en estas dos. Solo estoy un poco en dudas entre la A y la C. A ver. Javier cenará temprano con su novia. A ver. Y la otra es, Juancito reciclará cartón este año. Estoy un poco de dudas en esta de acá también. Juancito reciclará, a ver. ¿Cómo haríamos? A ver. Mm, Claro, este de acá dice, ¿no? Acá tengo todo un complemento circunstancial, por eso es que estaba viendo, solo que acá no lo estoy distinguiendo bien. Juancito reciclará cartón este año, ¿no? Mm, Hay una pregunta. A ver, esa es la pregunta para reconocer. Objeto directo. Ya. Eh, ¿Qué? A ver, dice, ¿no? ¿Qué y a quién, no? ¿Qué comprará? Chocolates. ¿Qué reciclará? Ah, ya está, ahora sí. Claro, eso me está confundiendo. Este sí es objeto directo, por eso es que la C no es, ¿no? O sea, ¿qué reciclará? Cartón. Ya, por eso, ¿no? ¿Qué cenará? Temprano. No, no, por eso ya listo, ya está. Esto de acá me estaba confundiendo. Este de acá, ¿no? Este año. Este circunstancial me estaba haciendo confundir. Pero el objeto de reciclar también está cayendo en cartón. Y bueno, una forma de reconocerlo en este caso era preguntarse, ¿qué reciclará? Cartón. Y al tener eso, tenemos que esto de acá vendría a ser el objeto directo. Por eso es que en realidad es la A. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, cuando yo digo, ¿qué cenará? No hay algo no hay una respuesta. O ¿a quién cenará? Tampoco hay una respuesta para reconocer el objeto directo. Mientras que en todos los demás sí se puede reconocer. Cuando yo digo, ¿qué compra? Chocolates. Allá, entonces está recayendo, hay un objeto directo. Esa es una característica de los eh, intransitivos, ¿no? Que no tienen objeto directo. ¿Ya? Entonces, todos los demás sí tienen. Listo. Vamos ahora con la 10. ¿Ya? A ver, vamos con la 10. Dice, en el caldero, la bruja preparó un brebaje peligroso. La oración anterior presenta un verbo copulativo, transitivo, atributivo, intransitivo, impersonal. A ver, dice, en el caldero, la bruja preparó. Listo. Y lo único que teníamos que ver, por ejemplo, es recordar un poco, ¿no? Recuerden a los transitivos, eh, hay un objeto directo. En los intransitivos no hay un objeto directo, sobre todo hay un circunstancial.
La forma de reconocerlo es preguntando al verbo lo siguiente. ¿Qué preparó? Bueno, básicamente, ¿qué preparó la bruja? Un brebaje peligroso. Todo esto de aquí vendría a representar un objeto eh, directo. Y ese verbo sería un verbo transitivo. ¿Ya? Eso tengámoslo presente. Los verbos impersonales omitido. Regla de anterior. Eso lo hemos visto bien al ultimito. Dice, no, reconoció que se equivocó. Reconoció que se equivocó. No tendría paz en mi corazón si lo hago. En el lago vimos muchas y todas. ¿Cuál de estas en oraciones no tiene vamos a se puede reconocer? Cuando digo reconoció que se equivocó, digo él o ella, ¿no? Reconoció que se equivocó. Por lo tanto, sí puede estar ahí un sujeto, tácito omitido. Cuando dice no tendría paz en mi corazón si lo hago, también hay un tácito omitido. Yo, ¿no? No. El granizó no se puede determinar. Pero en la él sí se puede, dice, ¿no? Organizó la mejor fiesta de todas. Puedo decir, él organizó la mejor fiesta de todas. Puedo decir, ella organizó la mejor fiesta de todas. Por lo tanto, sí se puede. Ya, sí se puede. Entonces, la única que no es esta, ¿no? En la que no puedo usar un sujeto así, tácito. ¿No? Seguimos, a ver. Determine cuál de las siguientes oraciones presenta un verbo cuasi reflejo, ¿no? Y esto, uy, no creo que no, a ver, ¿dónde está? Cuasi reflejo. Ya, miren, recuerden que el cuasi reflejo es cuando usa el pronombre, el pronombre repite a la persona del sujeto de manera reiterativa. Se usa para dar énfasis a la expresión, la acción no regresa al sujeto que lo realiza. Eso es lo que estábamos viendo en el material anterior y decíamos, por ejemplo, yo me marcharé de aquí, tú te fuiste con él, ellos se despertaron, ¿no? Nosotros nos dormiremos. A ver, está recayendo, se lavó, está cayendo en quien realiza la acción. Se escapó, pero si diría, ¿no? Se escapó de sí mismo, podría cambiar, pero cuando dice se escapó, el verbo escapar, por ejemplo, simplemente está dando mayor énfasis. Se miró, está diciendo que esa persona se está mirando. O sea, es cuando dices, se miró en el espejo, por ejemplo, ¿no? Está regresando y se levantó, por ejemplo, también, ¿no? Se levantó él mismo. Ah, ya, listo. Entonces, ¿cuál es el cuasi reflejo en este caso? Tendríamos, se escapó, ¿no? Aunque también hay una duda con se levantó. El se levantó es reflejo también, ¿no? Vamos con la 13. Es se señale la relación incorrecta en cuanto a los tipos de verbos. Dice, Antonia dormía mucho. Verbo irregular, te quiero mucho. Perífrasis verbal, está cantando alegremente. Mi persona, hay mucha violencia, ¿ya?
funciona como adverbio. Acá está funcionando como un adverbio de empleado, pero hay ejemplos más detallados del uso de las preposiciones, ¿no? Con ejemplos, sobre todo, es donde más los entendemos. Sí hemos puesto las categorías, pero veamos, ¿no? Dice, se arrodilló ante Dios, ¿no? O sea, tú estás, el sujeto se está, pues, está en una posición en la que se está poniendo frente a otra, ¿no? Perú jugará ante Argentina. Me arrodillé ante la imagen de la Virgencita. Cualquier belleza palidece ante la tuya. Ante sus evidencias le creyeron. Acá viene lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tú ves esto, siempre hay dos elementos, ¿no? Ya está, antes. Y en todos, por ejemplo, ahí, mira, se arrolló ante Dios. Acá, por ejemplo, hay Argentina, pero no es esto, ¿no? Me arrodillé ante la imagen de la Virgencita, cualquier belleza palidece ante la tuya, imagen, y ante sus evidencias le creyeron. ¿Perú jugará ante Argentina o Perú jugará con Argentina? O sea, son contrincantes, son opuestos. Esa preposición ante está siendo mal utilizada aquí, ¿no? En este caso. ¿Ya? Perú jugará con Argentina. Parte de cuando tengan esos problemitas, lo que tienen que hacer es recordar también la forma natural en la que ustedes hablan. Porque miren, la sintaxis no es algo que haya aparecido de la noche a la mañana, no es un mito, una leyenda, bueno, simplemente nos dejaron el lenguaje y punto, sino que se reconstruye en base a cómo nosotros hemos usado. Entonces, cómo usamos el lenguaje. Antes de hacer quizás todo un análisis, para responder una pregunta correctamente, lo que necesitas es este, ver cómo lo usas tú, ¿no? O cómo lo recuerdas en lecturas y otros. ¿Ya? A ver, dice, reconozca la alternativa que debe excluirse debido a que no presenta conjunción coordinante. ¿Ya? Y ahí recuerden, por favor, las conjunciones, como les dije, se amplía un poco más esta información, pero sería bastante. Pero vamos a ver, según a ver los casos para ir viendo, ¿no? Luis escapó sin, a ver, debido a que no presenta coordinante. Luis escapó, sin embargo, la policía lo atrapó. ¿Cuáles son esas conjunciones? Acá está. Sin embargo, Noelia cantará y Saúl tocará la guitarra. Debería practicar el expelliarmus, es decir, el encantamiento de desarme. ¿Te vas o te quedas? Decídete, ¿no? Acá está. Y Paula no hizo su trabajo. Por lo tanto, la van a despedir, ¿no? A ver, reconozca la teoría que debe excluirse debido a que no presenta conjunción, no está coordinando. Esta de acá, por lo tanto, no es coordinante, sino es concluyente, ¿ya? Por eso es que se está descartando. Tienen otro curso, mis queridos estudiantes. Este tema, como les dije, era amplísimo. Solo espero haber llegado a ustedes, a haberlo hecho de manera más objetiva, sencilla, para poder responder las preguntas del cuadernillo, ¿sí? Lo vamos a enviar los materiales al Classroom y al grupo de WhatsApp, ¿sí? Imagino que el otro maestro también ya debe estar en su enlace y nos estamos encontrando la siguiente semana. Bueno, ya van a empezar las clases de literatura. Creo que la siguiente todavía es una última sobre esto que es gramática. La gramática siempre ha sido un poco pesada para los estudiantes, ¿no? Incluso para los mismos de la especialidad es hacer análisis gramaticales bien extenuante. Pero ya va a terminar. La parte más interesante, creo, es la de la literatura. Ya hablar que la literatura es bastante lectura, reflexión, es como, por así decirlo, te ayuda a oxigenarte, ¿no? ¿Ya? Sería eso todo, chicos. Creo que tienen clases ahorita ya, tienen otro curso. Nos estaríamos encontrando la siguiente semana, ¿sí? Nos vemos, cuídense mucho. Hasta la siguiente clase.